Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones llamada Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y ya vamos por la lección número 8. Parece que fue ayer que comenzó, pero como siempre el tiempo va volando, literalmente hablando. Y esta semana vamos a entrar a un tema muy, pero muy interesante, como siempre, como de costumbre, pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, primeramente dándote las gracias por la oportunidad que tú nos das, el tiempo también que nos das para compartir esta lección de escuela sabática con las personas que tienen a bien acompañarnos. Te pido una bendición en forma muy especial por cada una de ellas, que tu Santo Espíritu los acompañe al momento de ver esta lección y durante toda la semana. También pido esa bendición para mí y que a este momento al grabar la lección no sean nunca mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y la lección se titula En los Salmos, primera parte. Así que vamos a ver símbolos proféticos en los Salmos. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 14:1 y dice, entonces miré y vi el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y aquí dice que como adventistas del séptimo día estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Antiguo Testamento, los símbolos de Apocalipsis en en el Antiguo Testamento. O sea, se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Eh, Particularmente en el libro de los Salmos, aunque usted no lo crea, en el libro de los Salmos hay una colección de poesías, o sea, los salmos nada más no son poesías, sino que hay símbolos eh, que exploran numerosas experiencias humanas, interacción o sea, la experiencia humana y la interacción del hombre con Dios. Es más, hay un salmo, el Salmo 22, el Salmo 69, que son salmos proféticos. Se profetiza los sufrimientos del Mesías. Entonces aquí vemos que una lectura en los Salmos dan detalles que dan vida al libro de Apocalipsis. Esto va a ser muy interesante conectar los Salmos con el libro de Apocalipsis. Eh, Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión del pueblo de Israel, ser luz a las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los que adoren y obedezcan al Creador. Algunos detalles contenidos en los salmos se dice que es el himnario de Dios, pueden mostrar la forma de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la tierra. Y aquí vamos a comenzar, no vamos a comenzar con los salmos, sino que vamos a comenzar el título de la parte del domingo, nuestro sumo sacerdote. Fíjense que Moisés supervisó la construcción del santuario terrenal, pero el plano, el modelo, no fue de Moisés, el plano o el modelo se lo dio Dios mismo. O sea, lo que se construyó en el desierto fue un modelo del santuario que estaba en el cielo, así que Dios fue que le dio las instrucciones a Moisés de lo que debía hacer allí. Y dice aquí que en Éxodo 25:40 dice, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí
un modelo, o sea, quizás tuvo una visión de lo que era el santuario celestial y de ese modelo él hizo una copia. Yo digo, lo que saben de arquitectura o de diseño arquitectónico, eh, antes de hacer una construcción se hace un plano y una pequeña maqueta. Es un modelo pequeño de lo que se va a hacer en grande. Y pues yo digo que el santuario terrenal era una maquetita de lo que estaba allá en el cielo. Y aquí nos dice, el versículo es uno muy interesante, nos está llevando al libro de Hebreos, el capítulo 9 11 al 15 y dice, pero estando ya presente el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre, como muchos machos cabríos, ni de muchos machos cabríos, ni de sangre. O sea, aquí está hablando, yo tengo esto también muy crucificado, muy marcado. Aquí está hablando de que el viejo pacto, por el viejo pacto, eh, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote una vez al año podía entrar o podía, no una vez al año, sino que en los sacrificios diarios podía interceder por el pueblo, por la sangre de machos cabríos, y una vez al año podía entrar al lugar santísimo también por la sangre de machos cabríos para confesar al pueblo o para interceder por el pecado del pueblo. Pero Cristo, que era realmente, Cristo es el sumo sacerdote, no necesita la sangre de macho cabrío, sino que él mismo por la misma sangre, y no necesita que se hagan sacrificios como en la antigüedad, en el viejo pacto, en el santuario terrenal, que se sacrificaba a diario 2 veces al día, sino que Cristo dice aquí que Cristo no porque si por la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, sacrifican para la purificación de la carne. Cuánto más la carne de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios mismo. Así que por eso Cristo se convierte, él ya no es necesario un sumo sacerdote humano, sino que Cristo se convierte en el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte por remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo se convierte, no solamente Él fue el Cordero que murió, sino que también Él es el sumo sacerdote. Y aquí nos dice que es lo que Él hace por nosotros, Él intercede ante Dios por nosotros. Y aquí es muy interesante que nosotros debemos entender, por eso es importante los libros del Antiguo Testamento, porque nos ayudan a entender principalmente el Éxodo levítico, que se habla de lo que se hacía, de cómo eran los ritos del santuario y cómo era la división del santuario terrenal, para así poder comprender cómo era el santuario celestial y lo que allí se hacía. Aquí lo dice, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de las visiones. La experiencia de Israel dice, les acontecieron como ejemplo, esto eran, teológicamente esto se llama, lo que pasó en la tierra era el tipo, era la figura de lo que era, lo que se completaba en Cristo, que era el antitipo, que era la realidad de aquello que estaba pasando. O sea, era en Cristo el santuario, en la muerte de Cristo, en lo que hace Cristo en el santuario, se encontró la realidad de todas esas figuras que era lo que, o sea, lo que se hacía en la tierra. Eso no tenía ningún significado, ningún valor, era simplemente como una clase para que
los judíos, como yo dije, para que el pueblo de Israel grabarle en la mente, en el corazón, el pueblo de Israel, el plan de salvación. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante de tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de estos modelos que nos ayuda a entender mejor, o sea, nosotros podemos entender cuando estudiamos lo que pasaba en el santuario terrenal, podemos entender lo que pasa en el santuario celestial. En la parte del lunes en el monte Sión. En el libro de Apocalipsis 14 encontramos el pueblo de Dios de pie en el monte Sión. Este se encontraba en el oeste de lo que hoy conoce como la ciudad vieja en Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia en el pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, recuerden que el monte Moria fue muy importante porque en el monte Moria fue que Abraham, eh, o donde se llevó a cabo aquel intento de sacrificio que la Biblia dice que lo hizo. Y llegó también a ser identificado como el monte Sión, o sea que el monte Sión estaba en Moria, donde estaba el templo, fíjense eso. En la palabra, esta importante descripción de remanente de Dios de los últimos días se presenten en un lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas de Apocalipsis. Apocalipsis, gracias al Cordero, el pueblo de Dios en el Monte Santo. Fíjense que en los Salmos 15 al 24, esto no lo vamos a leer, hace una pregunta muy interesante donde David hace una pregunta muy interesante. ¿Quién residirá en el monte santo? Y en el Salmo 24 es muy interesante porque dice que se preguntan, alzad o puerta vuestra cabeza y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Eso ocurrió cuando Cristo murió y iba al cielo y le preguntaron, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en lugar de su santidad? Y dice que los ángeles y todos los seres vivientes responden el limpio de manos y puro de corazón. Dice, alzaos puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. O sea, Jehová es el digno. Eso lo dice en el Salmo 24, si ustedes quieren ver específicamente. Y se compara con la respuesta, con la descripción de Apocalipsis 14:1. 14:1 al 5 del pueblo de Dios que está en Sión. ¿Qué paralelismo encuentran? Es lo mismo. Realmente en el Salmo 24 está profetizando lo que iba a pasar y ya en Apocalipsis 14 lo está mencionando. La descripción de aquellos quienes permiten estar en la presencia de Dios, según los Salmos 15 y 24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de vosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o siempre ha hecho la verdad? Si somos honestos, si nos miramos a través de los ojos de Cristo, nadie. Se puede decir que sí, que no ha hecho nada, ¿sabe? El ser humano es buenísimo diciendo que es bueno. Eh, pero realmente Jesús dijo que no hay bueno ni uno. Eh, y si somos honestos, somos pecadores, nadie ha caminado rectamente. La única conclusión posible que podemos llegar es ser que el Cordero es quien nos permite, a través de la vida inmaculada de Cristo imputada en nosotros, es que nos permite
estar en la presencia de Dios. Recuerden la semana pasada en Isaías 6, que Isaías al ver al estar en la presencia de Dios, a ver la santidad de Dios, exclamó, ay de mí, que soy muerto, porque hombre de labios impuros ha visto la gloria de Dios. O sea, Isaías se vio tal como era en la presencia de Dios. Y asimismo nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, podemos, o más o menos sentimos lo que es Dios realmente, podemos ver lo pequeño que somos delante de Dios. Y los pecadores que somos y todo lo que usted quiera decir. Aunque el Cordero no es mencionado en estos salmos de David, aparece la descripción de Apocalipsis 14. Da la impresión de que Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David. Ahora que el Cordero de Dios ocupa un lugar legítimo en el monte Sión, en el santuario, nosotros también podemos estar allí en virtud perfecta, acreditada a nosotros por fe. Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Sin su sangre no habría esperanza para nosotros. Sin la sangre de Cristo, si Cristo no viene, si Cristo no muere, no había ninguna esperanza. Y la parte del martes, la ley en nuestros corazones. El remanente reunido de Sión tiene un nombre escrito en la frente de él, del Padre y del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, es dudoso que se trate de dos nombres diferentes. En la escritura, un hombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen a otro, sino que es el carácter. O sea, el nombre es el carácter. Yo no sé cómo ellos lo hacían, pero en la antigüedad, cuando una persona era nombrada, el nombre significa lo que, o sea, era como su carácter. Yo no sé cómo eso lo hacían. Cuando dice todavía, se dice que una persona de buen nombre, no se está refiriendo al nombre de cómo se llama, se está refiriendo a su carácter. Y aquí es muy interesante porque en el libro de Éxodo, el capítulo 33, Moisés, Éxodo 33, 18 al 23, dice, ¿saben que Moisés se encuentra con Dios en el monte del Sinaí? Esto yo lo tengo crucificado también bien marcado. Y Moisés le dice, mira, tú me dices, le dice a Dios, porque Moisés y Dios eran amigos, y le dice, mira, tú me dices eh, que saque este pueblo de mí y no me ha declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido tu nombre. O sea, cuando he conocido tu nombre, yo te he conocido a ti y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, si es hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, y Jehová le dijo, le prometió que su presencia iba con él. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y entonces en el capítulo, ese es el preámbulo, en el versículo 18 nos dice, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y seré clemente para con el que yo sea clemente. Y dijo más, no podrá ver mi rostro porque no verá hombre alguno y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a la peña, y Moisés se puso detrás de la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Y entonces en el capítulo 34, los versos 1 al 7, dice que
Moisés alistó las piedras y hizo un sacrificio y en las piedras él escribió los 10 mandamientos y cuando Jehová pasó, Moisés clamó, Jehová, Jehová, esto fue lo que Moisés vio. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Eso fue lo que cuando Dios pasó su gloria frente a Moisés, eso fue lo que le exclamó, el carácter de Moisés. La gloria de Dios como una luz enceguecedora y inaccesible. La gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios en sus frentes, no se refiere a que tienen un nombre de Dios en su frente. Fíjense que la frente aquí es que uno piensa eh, en la mente y en el corazón. Fíjense que se está descubriendo, eso se hace tiempo que se descubrió que en el corazón hay neuronas. Hay muchas neuronas, así que el corazón piensa también. ¿Quién sabe si vamos a descubrir que realmente la mente y el corazón, realmente el cuerpo, no voy a entrar ahí, pero realmente el corazón tiene neuronas. El estómago es el segundo, los intestinos son el segundo cerebro. ¿Quién sabe si el corazón tiene neuronas también? Es un cerebro, como diga. Aquí dice, y la Biblia no se está equivocando cuando dice la mente y el corazón. Y cuando habla de corazón, quizás no está hablando de esto, quizás sí está hablando del corazón. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos aún. Por eso es saber que siempre somos ignorantes y estar abiertos a nuevas cosas. Aquí dice, ajá, que no es, no es algo, una letra en la frente y en el corazón, sino que la vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios, y el carácter de Dios es el amor. Como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quien Él es y de lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante también el hecho de cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace con el contexto de entregarle la copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en su frente, en Apocalipsis 14 son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios son el carácter de Dios, no, no simplemente son esas letritas que usted lee por ahí, sino que es el carácter de Dios. Y aquí dice, y pondré mis leyes en su corazones y la grabaré en su mente y nunca, y aquí ve, dice mente y corazón. A veces nosotros decimos que cuando habla de corazón y de la mente, pero aquí dice los dos. Eh, Quién sabe si en algunos años vamos a descubrir, por cierto, porque eso se está descubriendo, ya eso lo está diciendo, ¿será que la idea? Hay muchos investigadores que ya lo están diciendo, que el corazón piensa. Eh, Hay una conexión entre los dos, no puedo explicar ahora porque estoy leyendo el libro y no lo domino muy bien sobre ese tema. Y ya esa idea está ampliamente, está muy difundida. Lo que pasa es que no se sabe mucho. Qué maravillosa definición del Evangelio, aunque la ley de Dios, o sea que Él va a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Sabe que Dios olvida cuando nosotros pecamos, el ser humano no olvida, bueno, el ser humano es finito, pero Dios cuando perdona un pecado,
no lo recuerda, dice que lo lanza al fondo de la mar y que él no es buzo, ya eso está borrado. Ya la persona le da una página nueva y es nueva en Cristo Jesús. Eso le pasó a David. Menciono a David porque vamos a mencionar aquí el famoso Salmo 51. El Salmo 5 es la parte del miércoles, así se titula. En el Salmo 5 es un salmo de David. Estamos mirando los salmos de David. Y dice el Salmo 5. Dice que aquí David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Compara el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis 14, 1 al 12. ¿Qué similitudes encuentra y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días de Dios? Y aquí es un salmo muy interesante. Escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, de mañana me levantaré, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré a ti delante de ti y esperaré. Nota que David insiste en que el mal no habitará con Dios. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del Rey Cristo. Quienes quieren acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención el Salmo 5, un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Menciona 5 veces la adoración en este Salmo 5. David dice, adoraré hacia el templo de tu santidad. Esto es en el Salmo 5:7. Y el mensaje del remanente hacia el siguiente mundo, teman a Dios y denle honra. O sea, alaben a Dios, adoren a Dios. Guíame en tu justicia a causa de en mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas hacen maldad. Y aquí nos dice, o sea, este salmo está haciendo un contraste con el Apocalipsis 14. Este salmista David está diciendo que él adora a Dios en Salmo 5:7. Dice que adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Y en el Apocalipsis 14, el mandato es teman a Dios y denle honra porque ha llegado la hora de su juicio. Eh, es una conexión que se está haciendo aquí. La escena que Juan presenta en esta parte de Apocalipsis asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. No han ganado este derecho, sino que han sido concedidos porque el Cordero de Dios, o sea, este derecho no es que el ser humano tiene el derecho, sino que adquiere este derecho a través de la sangre de Cristo. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil de permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace el último ofrecimiento a misericordia, pero alégrense todo lo que en ti confían, den gracia, den siempre voces de júbilo, porque tú lo defiendes, en ti se regocija lo que aman tu verdad. Es decir, que David dice que va a adorar a Dios en la hermosura de su santidad, teman a Dios y es el mismo llamado que se hace en el Salmo. Fíjate, este Salmo es muy interesante y fíjese que de aquí, de ese Salmo que uno lee así, quizás sin encontrar ningún sentido, miren cómo hay un sentido de adoración. eh, que ya se encuentra en el libro de Apocalipsis. Son datos muy pequeños.
Y en la parte del jueves, enseñar a los transgresores tu camino. Después de que el Señor apareció a Isaías en la escena de la sala del trono de Isaías 6:1 al 8, y después de que él dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo, aquí estoy, envíame a mí. Esto es Isaías 6, lo que estábamos mencionando. Primero él se declara primero se declara pecador y luego la culpa ha sido quitada y luego es llamado y dice, y él responde al llamado, y aquí envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Cuando supo que había sido limpiado por Dios y a pesar de todo conocer su falta, estuvo dispuesto a trabajar por el Señor. Es bien interesante que a pesar de sus faltas, sabiendo que él era pecador, entonces él comienza a trabajar con Dios. El asunto es reconocer, porque de que somos lo somos. No ocurre lo mismo con nosotros. ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no hemos experimentado la salvación? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y por lo que ha hecho por nosotros. Y en el Salmo 51, este es el Salmo de David, en que David se arrepiente de un pecado que hizo muy grande, porque nosotros somos así, nosotros le ponemos tamaño a los pecados. Eh, y de verdad hay algunos que uno se queda con la boca abierta. Eh, pero dice que la forma en que David se arrepintió es una forma en que él está dolido con Dios y dice, ten piedad de mí. Aquí está mencionando Salmos 51, 7 al 15. Purifícame con hisopo. Primero, David reconoce su pecado y siente mucho dolor y ahora dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hame hoy el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Cree en mí, oh corazón. O sea, él no solamente se arrepiente, sino que él quiere ser limpio y él quiere tener un corazón nuevo. Y no eches de delante de mí. David tenía miedo de que Dios se alejara de él. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuelve el gozo de tu salvación, y tu Espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán en ti. Líbrame de homicidio, Dios, Dios de mi salvación, y cantaré en mi lengua tu justicia. Dice aquí que el impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Dice que su llamado final dirigido al planeta caído iluminará el mundo entero. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón el vivo deseo de decir lo que se sabe, de decirle a otros que uno ha encontrado un amigo que es Cristo Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos del gozo por la presencia de Jesús, del Espíritu, no podemos quedarnos callados. Si hemos probado y hemos visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás. Como Felipe cuando encontró el Salvador, invitaremos a otros a que se acerquen a él. Elena G. de White, El Camino a Cristo, la página 115 y 116. Fíjense que cuando uno testifica, no simplemente el beneficio es para la persona que se está testificando, sino que una de las maneras en que el cristiano crece es cuando testifica. Así que eso es muy importante, por eso es muy importante decirle a otro lo que tiene que decir. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se basan en el Evangelio eterno. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen.
Se proclama el fundamento del Evangelio, la salvación en Jesús, la advertencia de los mensajes de los tres ángeles no son otra cosa que de esperanza y confianza. O sea, el evangelio son buenas nuevas de salvación. El evangelio es que Cristo murió, que Cristo vino en esta tierra, que Cristo murió, que Cristo resucitó para darnos salvación. Ese es el evangelio. Realmente es esperanza y buenas nuevas. No es, el Señor no vino a condenar al mundo, el Señor vino para que el mundo fuera salvo por él. Yo siempre digo que si él quisiera, si él hubiese querido condenar al mundo, él no viene y muere, él simplemente deja el mundo como estaba. Ya estábamos perdidos, así que el hecho de que él hubiese venido aquí a morir es porque él quiere realmente salvarnos. Que nosotros interpretemos las cosas de manera diferente es cosa nuestra. Nosotros interpretamos lo que Cristo, según nuestra experiencia, vemos a Cristo según nuestra experiencia, según lo que hemos aprendido, según como nosotros, según nuestro pequeño mundo, como decimos nosotros. Así vemos a Cristo, por eso usted va a encontrar a alguien que lo manda para infierno por cualquier cosa. Veo a un Dios que castiga, porque eso fue lo que aprendió. Veo un Dios que hace que la gente haga penitencias y que no olvida y que eso es usted que no olvida. Nosotros los seres humanos no olvidamos, pero Dios sí. Los salmos de David pasan por toda gama de experiencia humana. Fíjense, nosotros estudiamos hace poco los salmos y es muy interesante ver al ser humano, es ver al ser humano genuino, auténtico, ver a un ser humano auténtico, cuál es la experiencia de un ser humano auténtico con su creador. Cuando yo hablo de una persona auténtica, es una persona que dice realmente lo que siente, que no usa una máscara y se cree lo que no es una persona realmente que se presenta ante Dios tal y como es la auténtica experiencia de un ser humano con el Creador. Eso para mí son los salmos. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades si el pecador se reconoce pecador. Si no es así, no necesita de nada. Que la fe elevará al alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene la palabra, en uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad y la misericordia, la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Juré a David, mi siervo, diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él y en el nombre seré exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, Dios, y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Esto es Patriarcas y Profetas, la página 745 y 146. Y la Biblia está toda conectada. Nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento vamos a aprender a entender el Nuevo Testamento. Aunque hayan partes que hayan sido ya cumplidas, siempre la vamos a necesitar para entender lo demás. Y fíjense, en el libro de los Salmos sí encontramos el concepto eh, ¿de quién subirá al monte de Jehová? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Y nadie lo es, así que necesitamos de Cristo. Vamos a encontrar el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento, donde David no solamente se arrepiente de su pecado, sino que él quiere ser limpio y que él quiere un nuevo corazón. Y vamos a encontrar otros
elementos como los elementos de la adoración. Así que podemos ver los salmos ahora con otros ojos. La semana que viene vamos a continuar con los salmos. Ahora nos despedimos, pero antes vamos a vamos a orar. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de él podemos encontrar salvación. Y no solamente eso, que a través de tu gracia, Señor, podemos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Y a través también de tu sacrificio tenemos esperanza de que ahora tenemos un intercesor, un intermediario entre nosotros y Dios, y ese eres tú. Gracias también por eso. Y gracias porque también nos da la esperanza de que a través de ese sacrificio también nos da la esperanza de que algún día te podremos ver otra vez. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.